AFP? Lo hemos conversado muchas veces acá en el programa, lo hemos conversado con los integrantes del panel, lo hemos conversado a través de entrevistas que hemos hecho, lo hemos debatido, porque hay opiniones que son distintas, pero quiero referirme específicamente a esto ahora que estamos en la editorial o la portada del programa, porque de hecho se llamó a una gran marcha para el día domingo 24, el domingo que viene, en contra de las AFP, para ser presente y dejar sobre la mesa lo que está pasando con las AFP y las pensiones. Hay un artículo que está bastante viralizado, pero me gustaría detenerme y leer textual porque creo que lo ponen en escrito mucho mejor de lo que lo podría decir cualquiera. Los chiquillos de la Fundación Sol, que los conocemos harto porque ellos son integrantes de los días martes, justamente cuando vienen las distintas organizaciones del Poder Civil y se juntan con nosotros, van a estar ellos en un ratito más acá, y son específicamente los chiquillos de la Fundación Sol. Es un artículo que aparece en El Mostrador, que la autoría es de Marco Kremerman, que es uno de los investigadores de la Fundación, junto a Recaredo Galvez, que también es parte del programa Los Días Martes. Y ellos abren una pregunta que es bien interesante, y insisto, la hemos debatido harto, pero me gusta el detalle con que lo ponen en el papel. Y ellos se preguntan, ¿a quién les sirve el negocio de las AFP? ¿Por qué finalmente es tan difícil, o como lo hemos dicho otras veces en el programa, es la madre de todas las batallas, derribar un sistema de AFP como este? Y no solamente exponen en cifras lo que hoy día significa el sistema de AFP y por qué cada vez que escuchamos de una jubilación millonaria, como lo que está pasando en Gendarmería, y pucha que hay problemas al interior de Gendarmería, lo vamos a estar conversando, es que se despierta una inquietud, una discusión, un enervamiento de la población tan grande. Ellos exponen entonces lo que pasa con las AFP, las cifras, las pensiones paupérrimas, las promesas que se hicieron, el sistema cómo funciona, y entregan una serie de cifras que están muy interesantes en el artículo. Pero yo me quiero dedicar y detener a un tema que es mayor que ese, y que es donde se contesta la pregunta de a quién le sirve el sistema de AFP, porque claramente a los pensionados no les sirve. Entonces ellos dicen, en parte del artículo, es un artículo largo, dice, para que se haga una idea, actualmente las AFP invierten más de 31.600 millones de dólares en 10 bancos que operan en Chile. De esta forma, y sin que nadie les haya preguntado, los trabajadores chilenos, a través de sus cotizaciones, terminamos financiando los bancos de los grupos Luxich, Mate, Yarur, Sayé o a grupos multinacionales. Paradójicamente, esos mismos trabajadores, cuando piden un crédito de consumo a estos bancos, cuando nosotros lo hacemos, debemos pagar tasas de interés anuales que pueden superar el 20, 30 e incluso el 40%. Respecto a los principales grupos económicos que existen en Chile, se puede constatar que las AFP invierten más de 6.500 millones de dólares en 7 empresas del grupo Luxich, 4.500 millones de dólares siempre en 9 empresas del grupo Mate. Por otro lado, a Cencosud de Paulman le tocan 1.850 millones de dólares, a Antar Chile y filiales del grupo Angelini 1.670 millones de dólares, e históricamente bastante combustible, dice el artículo, se bombeó para los grupos Penta y Soquimich. Con los fondos que administran e invierten las AFP, se ha consolidado la matriz productiva chilena, monoexportadora, como lo conocemos, rentista y con altos niveles de concentración. Una matriz que se ha basado en pagar bajos salarios, 50% de los trabajadores gana menos de 305.000 pesos, y presentar altos niveles de endeudamiento, 11 millones de chilenos endeudados y 4 millones morosos. ¿Por qué? Por los sueldos bajos. Porque ¿quién puede vivir con esa plata? Entonces la plata se va bicicleteando. Yo recibo, me endeudo, pago parte de las deudas, sigo bicicleteando uno y otro mes. Una matriz, dice el artículo, que permite obtener rentabilidades sobre el patrimonio soñadas, sobre un 20%, para muchos sectores productivos como la banca, la minería, las AFP. ¿Renunciarán? Se pregunta el artículo, y aquí hay un punto vital. ¿Renunciarán los grupos Luxich, Mate o Paulman a esta inyección de capital permanente, cautiva y de bajo costo que sostienen a través de las cotizaciones de nosotros, los trabajadores vía AFP? ¿Cederán esta tremenda cuota de poder que les otorga la financiación, la financiarización de las pensiones? No hay que preguntarse mucho para entender que no. O sea, el ejemplo más claro es la banca. La banca se capitaliza con todos estos ahorros que nosotros ponemos, y después esa misma banca nos presta 20, 30, 40% mucho más caro de lo que ellos obtienen la plata. ¿Hay algo de justicia en eso? Cero.
La historia y la esencia del capitalismo, dice el artículo, indican que no. Cuando el capital obtiene ciertos privilegios en poco tiempo, los presenta como derechos adquiridos y los naturaliza utilizando los aparatos que controla y produce esta superestructura. ¿Cuáles? Medios de comunicación, publicidad, centros de pensamiento, consultores a pedido, porque ¿cuánto de esta discusión, esto que está planteando el artículo y que lo hemos discutido varias veces acá en el programa, es transparente? ¿Se lo han planteado a usted? ¿Se ha enterado? A mí no. Yo siempre he trabajado en medio de comunicación y hace muy poco, gracias a la gente de la Fundación Sol, que descubro que en realidad el gran problema de la AFP no es el tema de las pensiones, no es terminar y cambiar el tema de las pensiones, es que uno se mete en todo el aparato de financiamiento a los grandes grupos económicos en Chile. Y eso sí que es complejo, eso sí que es complicado y sería pisar todos los callos del poder en este país. El tema es que ¿alguien está dispuesto, y me refiero a la clase política o a la clase dirigente, a hacer eso? Y se sigue preguntando el artículo que este poder financiero otorga a unos pocos la posibilidad de definir dónde se destinará la inversión de dichos capitales, lo que es de suma relevancia para la actual forma de acumulación y expansión de la riqueza. Entonces se pregunta, ¿podremos esperar algo de las coaliciones políticas que han gobernado Chile en las últimas décadas? Es muy difícil esperar algo, ya que su permanencia en el poder ha dependido del financiamiento de los mismos grupos económicos favorecidos por el combustible que proporcionan las AFP. Porque son estos grupos económicos los que sostienen la política en Chile, son los que ponen las lucas en todas las bandejas, en algunas más, en otras menos, y ni siquiera me estoy refiriendo a las platas truchas, ojo, me estoy refiriendo a la plata que van en aportes reservados. Estas empresas le ponen a los políticos. ¿Cuánto se cobran por los millones de dólares que ponen en las campañas? ¿Por qué el sistema de AFP ni siquiera se le ha hecho un rasguño a lo que estamos hablando hoy día y seguramente concentrará a miles de personas en las calles el próximo domingo? Por tanto, dice el artículo, el único camino sustentable, como siempre lo ha sido en la historia de Chile, es aquel que depende de la organización y la movilización de los trabajadores actuales, de los futuros trabajadores y de los pensionados que obtienen jubilaciones miserables. Es un artículo que está en el mostrador todavía, insisto, es de la Fundación Sol, tiene muchas cifras sobre la mesa y desata este tipo de preguntas que creo que son vitales para hacerlas nosotros mismos. Nosotros que estamos poniendo parte de esas lucas en las jubilaciones y que el retorno no va a ser para nosotros. El retorno está siendo para los grandes grupos económicos de Chile, los que sostienen este círculo de poder. Son las 9:12, esto es Combinación Clave. El ejemplo más claro es la banca. La banca se capitaliza con todos estos ahorros que nosotros ponemos y después esa misma banca nos presta 20, 30, 40% mucho más caro de lo que ellos obtienen la plata. ¿Hay algo de justicia en eso? Cero. La historia y la esencia del capitalismo, dice el artículo, indican que no. Cuando el capital obtiene ciertos privilegios en poco tiempo, los presenta como derechos adquiridos y los naturaliza utilizando los aparatos que controla y produce esta superestructura. ¿Cuáles? Medios de comunicación, publicidad, centros de pensamiento, consultores a pedido, porque ¿cuánto de esta discusión, esto que está planteando el artículo y que lo hemos discutido varias veces acá en el programa, es transparente? ¿Se lo han planteado a usted? ¿Se ha enterado? A mí no. Yo siempre he trabajado en medio de comunicación y hace muy poco, gracias a la gente de la Fundación Sol, que descubro que en realidad el gran problema de la AFP no es el tema de las pensiones, no es terminar y cambiar el tema de las pensiones, es que uno se mete en todo el aparato de financiamiento a los grandes grupos económicos en Chile. Y eso sí que es complejo, eso sí que es complicado y sería pisar todos los callos del poder en este país. El tema es que ¿alguien está dispuesto, y me refiero a la clase política o a la clase dirigente, a hacer eso? Lo hemos conversado muchas veces acá en el programa, lo hemos conversado con los integrantes del panel, lo hemos conversado con a través de entrevistas que hemos hecho, lo hemos debatido, porque hay opiniones que son distintas, pero quiero referirme específicamente a esto ahora que estamos en la editorial o la portada del programa, porque de hecho se llamó a una gran marcha para el día domingo 24, el domingo que viene, en contra de las AFP, para ser presente y dejar sobre la mesa lo que está pasando con las AFP y las pensiones. Hay un artículo que está bastante viralizado, pero me gustaría detenerme y leer textual porque creo que lo ponen en escrito mucho mejor de lo que lo podría decir cualquiera. Los chiquillos de la Fundación Sol, que los conocemos harto porque ellos son integrantes de los días martes, justamente cuando vienen las distintas organizaciones del Poder Civil y se juntan con nosotros, van a estar ellos en un ratito más acá, y son específicamente los chiquillos de la Fundación Sol. Es un artículo que aparece en el mostrador, que la autoría es de Marco Kremerman, que es uno de los investigadores de la Fundación, junto a Recaredo Galvez, que también es parte del programa los días martes.
Y ellos abren una pregunta que es bien interesante y, insisto, la hemos debatido harto, pero me gusta el detalle con que lo ponen en el papel. Y ellos se preguntan a quién les sirve el negocio de las AFP. ¿Por qué finalmente es tan difícil, o como lo hemos dicho otras veces en el programa, es la madre de todas las batallas, derribar un sistema de AFP como este? Y no solamente exponen en cifras lo que hoy día significa el sistema de AFP y por qué cada vez que escuchamos de una jubilación millonaria, como lo que está pasando en Gendarmería, y pucha que hay problemas al interior de Gendarmería, lo vamos a estar conversando, es que se despierta una inquietud, una discusión, un enervamiento de la población tan grande. Ellos exponen entonces lo que pasa con las AFP, las cifras, las pensiones paupérrimas, las promesas que se hicieron, el sistema cómo funciona, y entrega una serie de cifras que están muy interesantes en el artículo. Pero yo me quiero dedicar y detener a un tema que es mayor que ese, y que es donde se contesta la pregunta de a quién le sirve el sistema de AFP. Administran e invierten las AFP, se ha consolidado la matriz productiva chilena, monoexportadora, como lo conocemos, rentista y con altos niveles de concentración. Una matriz que se ha basado en pagar bajos salarios, 50% de los trabajadores gana menos de 305.000 pesos, y presentar altos niveles de endeudamiento, 11 millones de chilenos endeudados y 4 millones morosos. ¿Por qué? Por los sueldos bajos. Porque ¿quién puede vivir con esa plata? Entonces la plata se va bicicleteando. Yo recibo, me endeudo, pago parte de las deudas, sigo bicicleteando uno y otro mes. Una matriz, dice el artículo, que permite obtener rentabilidades sobre el patrimonio soñadas, sobre un 20% para muchos sectores productivos como la banca, la minería, las AFP. ¿Renunciarán? Se pregunta el artículo, y aquí hay un punto vital. ¿Renunciarán los grupos Luxich, Mate o Paulman a esta inyección de capital permanente, cautiva y de bajo costo que sostienen a través de las cotizaciones de nosotros, los trabajadores vía AFP? ¿Cederán esta tremenda cuota de poder que les otorga la financiación, la financiarización de las pensiones? No hay que preguntarse mucho para entender que no. O sea, porque claramente a los pensionados no les sirve. Entonces, ellos dicen, en parte del artículo, es un artículo largo, dice, para que se haga una idea, actualmente las AFP invierten más de 31.600 millones de dólares en 10 bancos que operan en Chile. De esta forma, y sin que nadie les haya preguntado, los trabajadores chilenos, a través de sus cotizaciones, terminamos financiando los bancos de los grupos Luxich, Mate, Yarur, Sayé o a grupos multinacionales. Paradójicamente, esos mismos trabajadores, cuando piden un crédito de consumo a estos bancos, cuando nosotros lo hacemos, debemos pagar tasas de interés anuales que pueden superar el 20, 30 e incluso el 40%. Respecto a los principales grupos económicos que existen en Chile, se puede constatar que las AFP invierten más de 6.500 millones de dólares en 7 empresas del grupo Luxich, 4.500 millones de dólares siempre en 9 empresas del grupo Mate. Por otro lado, a Cencosud de Paulman le tocan 1.850 millones de dólares, a Antar Chile y filiales del grupo Angelini 1.670 millones de dólares, e históricamente bastante combustible, dice el artículo, se bombeó para los grupos Penta y Soquimich. Con los fondos que